tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, ya está bien a tantas frases de cine, Vamos a ver si también podemos ampliar esta otra sección del canal y convertirla en habitual de momentazos de cine. Que empezamos la semana pasada con el baile de Pulp Fiction, que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Y está claro que si pensamos en ese tipo de imágenes icónicas que se nos vienen a todos en la memoria cuando pensamos en el cine, pues también lo hará esa estampa de una adolescente Mena Suvari desnuda en una cama de pétalos de rosa, que es el sueño húmedo de Lester Burnham, el personaje que interpreta Kevin Spacey en la película American Beauty. Pero antes y como siempre un poco de contexto. Y es que American Beauty es una de esas películas que se acercan peligrosamente a la perfección. La dirección, el guión, el elenco de actores, la banda sonora, o sea, es muy difícil encontrar otro tipo de producciones donde todos sus elementos técnicos y artísticos se ensamblen tan bien como se hace en esta cinta. Y como suele ocurrir en este tipo de casos, tuvieron que pasar una serie de maravillosas tormentas perfectas para que la película llegara a estrenarse como finalmente la pudimos ver en pantalla grande. La génesis de la película nos remonta al año 1990 cuando el dramaturgo Alan Ball se planteó escribir una obra de teatro sobre el show mediático que había supuesto el juicio de Amy Fisher, una adolescente que había tenido una aventura con un hombre casado que le doblaba en edad y al que había intentado asesinar tanto a él como a su mujer tiempo después y completamente consumida por los celos. Una adolescente que confesaba abiertamente, antes de que la juzgaran y la condenaran por homicidio en primer grado, que su sueño era convertirse en famosa. Y una adolescente, esta tal Amy Fisher, que después de su salida de prisión, pues se dedicó a hacer películas, digamos, para adultos. Y de hecho, hasta el día de hoy, este año 2022, si no me equivoco, sigue haciendo webcams subidas de tono, podríamos definirlas. Y no es que la haya visto, sino que me he informado sobre el tema, que ya os veo venir. Un proyecto que Alan Ball dejó a la mitad cuando se dio cuenta de que la obra funcionaría mucho mejor como una película y que rescató años después cuando su agente le aconsejó que volviera de nuevo al terreno del audiovisual. Un medio donde Alan Ball había trabajado previamente en comedias de situación, las conocidas como sitcoms, y que le habían quemado tanto que habían llevado a hacer que perdiera la ilusión por la escritura creativa. En gran medida, toda la ironía, toda la frustración, todo el humor negro, toda esa desmitificación del sueño americano que también se ve reflejada en American Beauty, devienen de esa experiencia previa de Alan Ball trabajando para las comedias de situación. Así que finalmente Alan Ball rescató ese proyecto y decidió terminar su obra, pero a modo de guión cinematográfico, como un guión no específico, que como os he mencionado otras veces en el canal, es ese tipo de guiones que los escritores realizan como una especie de carta de presentación para que los estudios de Hollywood les contraten, y que por ende no es un guión que se realice con la intención de que finalmente llegue a producirse y a estrenarse. Simplemente es para demostrar sus capacidades como guionistas. Aunque la jugada fue maestra para el escritor, para Alan Ball, porque DreamWorks apareció en escena y decidió quedarse el guión, comprarlo por $250,000 y además en una decisión poco utilizada dentro de la industria del cine, decidió no solamente quedarse con el guión, sino también involucrar al propio guionista, a Alan Ball, en todas las facetas de preproducción de la cinta, lo que incluía también la elección del director. Y es aquí donde aparece en escena el director de American Beauty, que es Sam Mendes, otro caso anómalo en la industria, ya que antes de American Beauty no tenía ningún otro tipo de experiencia haciendo películas. De hecho, Mendes era un director de teatro y había llamado la atención de todo el mundo por sus montajes de Oliver y de la mítica Cabaret, que había co-dirigido con Rob Marshall, posteriormente también conocido por películas y especialmente adaptación de musicales como por ejemplo la ganadora del premio de la Academia, Chicago. Y ya que hablamos de Sam Mendes, pues siempre corrió el rumor de que DreamWorks estaba tan enamorada del guión que había escrito Alan Ball que prohibió a Sam Mendes que cambiase una sola coma del libreto, cosa que no es cierta. De hecho, Sam Mendes no solamente cambió algunas cosas, sino que le dio el tono que realmente hicieron de American Beauty un clásico moderno del cine. Además, no solamente eso, sino que uno de los socios fundadores de DreamWorks, el también director Steven Spielberg, se acercó regularmente al rodaje de American Beauty y le dio consejos a Sam Mendes, como por ejemplo, que si tenía una buena idea al final del día que no se preocupara por los plazos de estreno o del presupuesto porque debía llevarla a cabo.
Todo ello a pesar de que American Beauty es una película que se hizo con muy poco presupuesto, 15 millones de dólares, que eso prácticamente era cine independiente incluso para los tiempos en que se estrenó. Y además la gran aportación de Sam Mendes al rodaje, aparte del tono del que hablaré más adelante, es que realizó un ejercicio de honestidad. Es decir, cada vez que aparecía algún problema en el set de rodaje, algo que no entendía o algo que no sabía cómo hacer, en lugar de callarse y seguir adelante, le pedía consejo al director de fotografía, Conrad Hall, que prácticamente podemos decir que fue el co-director de American Beauty. Y creedme, ese ejercicio de honestidad, de decir, oye, esto no sé cómo hacerlo, no es algo que abunde precisamente en una industria donde cuenta tantísimo el ego de todos los que hacen el cine. Y lo más curioso de todo es que la recomendación de que el director de fotografía de American Beauty fuese Conrad Hall fue un consejo que le dio el actor Tom Cruise al director Sam Mendes. Cruise y Hall habían trabajado previamente en Sin Límites, una película sobre un atleta que había muerto prematuramente, un atleta interpretado por Billy Crudup, película que por cierto vi en su día y lo hice precisamente porque el productor de la misma era Tom Cruise. Y el por qué, o sea, cómo coño llegó Tom Cruise a hablar con Sam Mendes para recomendarle a Conrad Hall, fue porque durante el momento de la preproducción de American Beauty, Sam Mendes estaba dirigiendo en el teatro a la que por entonces era la esposa de Tom Cruise, Nicole Kidman, en un montaje de The Blue Room, una adaptación de la obra de teatro La Ronda de Arthur Schnitzler. Bueno, llegados a este punto me vais a permitir que haga un pequeño inciso porque La Ronda es una de las obras de teatro que estudié en mis clases de dramaturgia y de literatura, que por cierto aprovecho también la ocasión para mandarle un beso a mi profesora Sophie por si acaso está viendo este vídeo. Y es que esta obra es bastante curiosa y además tiene algún tipo de paralelismos con American Beauty. El escritor de la misma, Schnitzler, ni siquiera era un hombre de teatro, sino que era un médico. Un médico. Y escribió La Ronda no con la intención de que se representase, la escribió en 1897, hace ya más de 100 años, sino que lo hizo como una especie de broma para pasársela a sus colegas, todos ellos preocupados por la forma en la que la enfermedad de la sífilis estaba corriendo como la pólvora por todos los estratos sociales de la época. De esta forma, la estructura de La Ronda es una serie de escenas cortas, todas ellas protagonizadas por dos protagonistas que tienen en esa escena un encuentro, una relación sexual, y en las siguientes escenas uno de los personajes de la escena anterior sale en otra escena manteniendo otra relación con otro personaje. Por ejemplo, una criada y un soldado, luego un soldado y una prostituta, la prostituta con un político, el político con su secretaria, y de esta forma es como la sífilis se va transmitiendo. Pero bueno, volvamos a American Beauty y más concretamente a la escena que es el motivo del vídeo del día de hoy. Como sabéis, la película de American Beauty intenta demostrar que el American Way of Life es una farsa, centrándose en un padre de familia, cuarentón, en plena crisis de los 40, que ha conseguido todo lo que supuestamente debería conseguir en la vida y una vez conseguido se ha dado cuenta de que sigue siendo tremendamente infeliz. De tal forma que emprende un viaje de autorrealización que no entienden ni su mujer ni su hija adolescente, sumidas ambas también en sus propias crisis existenciales. Y así llegamos a lo que antes os contaba, ¿no? Sobre la gran aportación de Sam Mendes al tono general de la película, que en realidad son dos aportaciones. Una de ellas es el cariz de la cinta, que es mucho más amable. A pesar de todo lo que os he contado, el guión de Alan Ball era mucho más pesimista. Y de una forma un tanto irónica, a pesar de que gran parte del subtexto de toda la película es la crítica hacia las falsas apariencias y la belleza genérica, pues Sam Mendes utiliza la belleza para criticar la belleza. American Beauty es una película muy bella, o sea, tiene una gran belleza en su puesta en escena y en todos sus apartados, partiendo sin ir más lejos del propio cartel promocional de la cinta. Pero es que además, aparte de esta belleza implícita, Sam Mendes también en su aportación, que es el tono del que llevo hablando desde el principio del vídeo, se muestra mucho más sutil que lo que hacía Alan Ball en la dramaturgia, en el guión, y apuesta por hacer que el subtexto sea uno de los grandes alicientes de la historia. El ejemplo más claro para que os deis cuenta de este subtexto y de esta sutileza es una serie de flashbacks y de detalles menores que sí que estaban en el guión de Alan Ball y que Sam Mendes suprimió sobre la verdadera orientación del personaje de Chris Cooper, un militar retirado que está obsesionado con que su hijo adolescente pueda ser homosexual. No, por Dios. Y ambas aportaciones de Sam Mendes, la belleza y el subtexto,
están en la escena del sueño onírico, de la imagen de Mena Suvari en el lecho de rosas. La parte de la belleza yo creo que más o menos la tenemos clara desde la mismísima elección de Mena Suvari, que era un cliché, el prototipo de la cheerleader, de la vecinita norteamericana promedio. No por casualidad, Mena Suvari muy parecida a Britney Spears y otras lolitas del pop de la época como Jessica Simpson, Mandy Moore y etcétera, etcétera. Y el subtexto serían los pétalos de rosa, que también podrían simbolizar la sangre. De hecho, yo trabajé como tramoyista en un teatro hace millones de años, y en un montaje de la ópera de Madame Butterfly, cuando el personaje se suicida al final de la obra... Uy, perdón, ya os he hecho un spoiler de Madame Butterfly. Bueno, pues nosotros teníamos millones de papelitos recortados como si fueran pétalos de rosa sobre una sábana extendida por encima del escenario. Entonces, llegado el momento del suicidio, teníamos que desatar las cuerdas que unían esa tela y caía una lluvia de pétalos sobre la protagonista, simbolizando como si fuera la sangre que emanaba de su cuerpo. Bueno, ¿y por qué los pétalos de rosa en American Beauty también podrían simbolizar la sangre? Porque subrayarían el carácter virginal del personaje de Mena Suvari, del adolescente, que además es la mejor amiga de la hija del propio Lester, del personaje de Kevin Spacey. Todo es un poco sórdido. Y sí, ya sé que también puede sonar un poco sórdido el hecho de que la virginalidad pueda ser un valor añadido a que los hombres tengamos fantasías sexuales con una chica X, pero es lo que hay. Os recuerdo que, sin ir más lejos, la mencionada Britney Spears, a la que hacía alusión anteriormente, bueno, pues hubo un jeque que le ofreció un cheque en blanco por desflorarla. ¿Desflorarla? ¿Pétalos de rosa? ¿Veis? Todo encaja. Y la redención, que es otra de las grandes temáticas de American Beauty, la redención de Lester ocurre cuando por fin consigue cumplir su fantasía y estar a punto de acostarse con el personaje de Angela, de Mena Suvari. Y esta le da un golpe de realidad porque le confiesa que efectivamente todavía sigue siendo virgen a pesar de todo lo que ella aparenta. Y entonces el personaje de Kevin Spacey es como que despierta, ¿no? Y se da cuenta de que ha construido una fantasía encima de otra fantasía, y la bomba sexual que supuestamente en su imaginación representaba Mena Suvari, pues en realidad solamente es una chica asustada como podría serlo su propia hija. Es decir, que sí, al igual que a muchos tíos, a Lester lo que le ponía era que Mena Suvari pareciera virginal, pero no que fuera virgen realmente. Y sí, ya sé que todo esto daría para hacer un estudio mucho más amplio acerca del tema de la sexualidad en los hombres y sus fantasías sexuales, pero no soy un experto en la materia. Para terminar, mencionar que muchos de los nombres que he ido mencionando a lo largo del vídeo consiguieron el reconocimiento gracias a su trabajo en American Beauty. American Beauty consiguió el premio a la mejor película, Sam Mendes consiguió el premio a mejor director, Alan Ball, que posteriormente crearía la mítica serie de televisión de A 2 metros bajo tierra, también consiguió el premio Oscar de la Academia al mejor guión original, y Kevin Spacey también consiguió el premio al mejor actor protagonista, además de Conrad Hall, que también consiguió el premio Oscar al mejor director de fotografía. Pero con todo y con eso, también es bastante reseñable que, a pesar de su triunfo y a pesar de todos los premios Oscar que consiguió, la mayoría de los críticos no consideran American Beauty como la mejor película de su año de estreno, sino que en la mayoría de las listas figuraba la mucho más desconocida Cómo ser John Malkovich de Spike Jonze, aunque bueno, esto me daría para hacer otro vídeo. Y nada más, familia, otro momentazo que os he dejado para vuestro recuerdo cinematográfico, el del sueño húmedo de Lester Burnham en American Beauty. Espero que os haya gustado, yo también me lo estoy pasando teta, igual que con la sección de las 100 mejores frases de la historia del cine, esta también me encanta. ¿Qué os parece a vosotros? Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios y, si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, un saludo, familia. Chao.